Salarios dignos, sueldos que permitan la libertad personal. La bondad nos lleva a pensar que habría que regular unos salarios mínimos que garanticen ciertos derechos e impidan, claro, la explotación laboral. Es injusto, se dice, que un trabajador no alcance los 1.000 euros mensuales, por decir algo, mientras que el dueño de la empresa se está embolsando, por ejemplo, 1.000 millones al año. Sin embargo, las decisiones políticas encaminadas a mejorar la vida de quienes más lo necesitan mediante regulaciones laborales producen siempre pobreza y condiciones de vida más miserables, sobre todo para los que más lo necesitan. Vamos a verlo de la mano de Thomas Sowell y su obra Economía básica. En el ensayo previo que publiqué sobre este libro, te dejo aquí el enlace, tratamos en detalle el significado de los precios, la oferta y la demanda y los problemas que acarrean los controles de precios. Si partimos de ahí, el asunto de los salarios es muy simple de analizar y de comprender, pues los sueldos no dejan de ser precios, con su misma función, ayudar a orientar la asignación de recursos escasos en los usos más eficientes. Igual que los límites de precios causan dramáticos problemas de escasez y de despilfarro de recursos, las regulaciones laborales y salariales conllevan inexorablemente a tasas de desempleo más elevadas. No deja de resultar curioso que, por más que resulte evidente, sectores enormes de la población siguen defendiendo una ideología intervencionista del mercado laboral, a costa siempre del desempleo y el empobrecimiento de todos. Y no de todos, en especial de quienes tienen menos recursos. Lo cual, si me permites la apreciación, no solo es inmoral, sino que es de una crueldad inaceptable. Las leyes de salario mínimo gozan de muy buena aceptación, en tanto en cuanto se visten de ser leyes más justas, bondadosas, que garantizan salarios dignos, apelando a sentimientos con los cuales los corazones sensibles no pueden dejar de enternecerse. Seguro que te suena eso de un sueldo que alcance para vivir, ¿verdad? Prometen ayudar a los más pobres, y hay que ser un desalmado para no querer ayudar a los pobres y no permitir que tengan un salario digno con el que puedan vivir. Sin embargo, nada hay más cruel contra los pobres que las leyes de salario mínimo. Tras esa supuesta bondad hay un equívoco que causa pobreza y hambre. Desconocer esa realidad y dejarse engañar por la demagogia de los políticos que defienden los salarios mínimos dignos es ser cómplice de muchas muertes. Lo que en realidad significa un salario mínimo es que por ley se prohíbe que dos personas libremente acuerden un intercambio de esfuerzo y dinero. Ya está. Concretamente se consigue que si el esfuerzo de una persona no es capaz de rentabilizar lo que cuesta contratarla, por ley no encuentre trabajo nunca. ¿Quién sale más perjudicado? Sí, los que más lo necesitan, que necesitan el trabajo. Los trabajadores altamente cualificados, con experiencia laboral, con buenas relaciones sociales, con medios para darse a conocer, estos no tendrán problemas en encontrar trabajo por encima del salario mínimo. Por ejemplo, un cirujano con 20 años de experiencia no sufrirá. A un fontanero bien reconocido en el barrio, a ese no le va a faltar trabajo. Seguirá en su sitio. Un veterano de Iberdrola, por ejemplo, tiene la plaza asegurada. Pero, ¿qué hay de ese joven de 16 años que todavía no sabe hacer nada? ¿Qué hay de ese inmigrante sin formación que apenas conoce el idioma?
¿Qué hay de esa mujer de 55 años que no ha trabajado nunca y entra por primera vez al mercado laboral? ¿Cómo puede contratar a alguien de albañil a un chaval sin experiencia, sin conocimientos del sector, si el salario mínimo es mucho más alto de lo que puede rendir? ¿Cómo va a encontrar trabajo? Quien más lo necesita sufre más. En cambio, si se deja que el que no sabe aprenda, que entregue su trabajo a cambio de lo que es capaz de producir, ni más ni menos, con el tiempo mejorará su productividad. Esta es la parte más interesante. Y con ello su salario. Este error de concepción se suele sustentar en la creencia de que el empresario es siempre malvado y que los precios se pueden imponer según el deseo del legislador. Ya hemos hablado de la supuesta maldad de las empresas en otro vídeo que te dejo aquí el enlace, y no es fácil encontrarla en el dueño de una peluquería o de una frutería, y también de los trastornos económicos que generan los controles de precios. Y los salarios no dejan de ser precios. La única manera de subir el salario mínimo de forma beneficiosa para el conjunto de la sociedad es conseguir el pleno empleo. Y que sea entonces la escasez de trabajadores la que obligue a las empresas a competir por los empleados, mediante subida de sueldos y condiciones laborales mejores. Ya está. Poco cuesta comprobar que en los países donde hay más regulaciones de tipo laboral, hay más desempleo también. Y es ahí donde proliferan más leyes de salario mínimo. Y es a su vez donde los salarios medios y la calidad de vida es más pobre. Es muy fácil de comprobarlo. Y en cambio, en los países donde hay menos regulaciones, por contraste, y las leyes de salario mínimo no existen, el nivel de vida supera con creces a los anteriores y el desempleo es irrelevante. Hay muy poquito. Por más que sea un hecho evidente, el desinterés por observar la realidad y el amor por los sentimientos ingenuos de bondad sigue promoviendo leyes estúpidas y causando pobreza a quien menos la merece, justamente. Curiosamente, los sindicatos suelen defender estas posturas, adalides de la lucha de las clases trabajadoras. Sin embargo, se obvia el hecho de que sus afiliados ya están trabajando y pueden pagar las cuotas y que están obligados a protegerlos contra los nuevos trabajadores. Cuanto más sube el salario mínimo, más fácil les resulta a los trabajadores sindicados desplazar a los trabajadores sin experiencia. Es una de las tragedias que se suele ignorar, pero los sindicatos no protegen a los trabajadores. Protegen a los trabajadores sindicados de aquellos que no lo están. Al trabajador consolidado de aquel que busca su primer empleo. Al especialista de que todavía no tiene formación. El mecánico experto y sindicado está satisfecho con toda subida del salario mínimo, aunque él cobre mucho más que el salario mínimo. ¿Por qué? Porque impide que otros trabajadores novatos puedan empezar en el sector y terminen disputándole el puesto en el futuro. La demagogia está en sostener que cualquier aprendiz debe cobrar un sueldo digno. La realidad camina por otro sendero. En fin, no es ningún secreto, hay documentación abundante sobre el tema. Por más que se prefiera guardar esa información en un cajón, ahí está. Donde proliferan las leyes de salario mínimo, los más pobres se quedan sin trabajo. Minorías raciales, jóvenes, mujeres mayores, personas sin cualificación, inmigrantes, todos esos son los que más sufren, ya ves qué ironía. Showell aporta ejemplos muy tristes sobre el asunto en su libro. Uno de mis preferidos es el de John Lewis, un legendario líder sindical de Estados Unidos entre la década de los 20 y los 60, conocido por conseguir mejores salariales
para los mineros del carbón. Un economista lo calificó de el mejor vendedor de petróleo del mundo, porque con su esfuerzo, que eran las subidas salariales, las huelgas, las interrupciones de la producción del carbón, esas cosas que hacen los sindicatos, consiguió que muchos consumidores se pasasen al petróleo. Tanto fue así que desde entonces la industria petrolera tuvo un auge que aún perdura hoy, y la del carbón pasó a la historia. Ya no queda. Otro más reciente es el de la industria del automóvil en Detroit, a principios del siglo XXI. Cuando Toyota entró en el mercado estadounidense no tenía trabajadores sindicados, claro, acababa de llegar. Bueno, pues mientras que la cuna del automóvil americano, con trabajadores sindicados, estaba despidiendo personal a millares y perdiendo pasta, Toyota no paraba de aumentar personal y se convirtió en el principal fabricante de vehículos y casi 400.000 empleados. Hoy son los coches más vendidos en Estados Unidos. Y lo más gracioso es que sus empleados están muy bien pagados, sin necesidad de sindicatos. Las leyes de salario mínimo son promovidas por aquellos que se ven a sí mismos como defensores de los trabajadores frente a los empresarios, cuando de hecho puede que estas leyes terminen perjudicando menos a los empresarios que a los mismos trabajadores, especialmente aquellos sin experiencia y poco cualificados, cuyo desempleo les ocasionará tanto la falta de ingresos como la adquisición de una capacitación laboral que les permita trabajos con mejores perspectivas de ingresos en el futuro. Por volver al caso de Toyota, y es uno entre mil, no le afectan las subidas de salario mínimo. Sus empleados ya cobran mucho más del salario mínimo. Pero al que no consigue un empleo, porque no es todavía lo bastante productivo como para ganarse el sueldo que el Estado ha decidido por ley, que es el mínimo, se le prohíbe trabajar. Ya está. Y con ello se impide que adquiera experiencia y formación. Se argumenta con toda la ingenuidad concebible que el salario mínimo evita la explotación laboral, que en su ausencia los empresarios pues no pagarían nada por el sudor de los empleados. Pero bueno, esto es un absurdo que se disuelve cuando choca contra la realidad. Si el trabajador no es tan productivo para su empresa como marca el salario mínimo legal, ¿qué pasa? Pues que no es contratado. Y si es contratado, la empresa quiebra y pierde su trabajo igualmente. Ya lo hemos dicho, es el pleno empleo y no otra cosa, la competencia por los trabajadores, lo que eleva los salarios. El libro de Sowell documenta ejemplos para enterrar al más incrédulo. Una vertiente muy entusiasta a favor de todas estas leyes de salario mínimo se da a propósito de los trabajadores de empresas que tienen sedes en países subdesarrollados. Estas levantan mucho los ánimos. Con gran fervor y revestidos de solidaridad y compasión se reúnen los más indignados en manifestaciones y protestas por causa de los bajos salarios que pagan las multinacionales en los países pobres, aludiendo a condiciones de explotación. Se olvida que generalmente pagan muchísimo más que el salario medio de esos países. Y no hay que olvidarlo. Y que esos trabajadores precisamente guardan el empleo con muchísimo orgullo, les gusta lo que hacen. A veces las protestas insistentes poco a poco consiguen aumentar esos salarios lo suficiente como para que la empresa busque una ubicación con mejores perspectivas. Este drama termina con la consiguiente huida de las empresas de la zona, la irremediable pérdida de todos los empleos y el empobrecimiento de toda la región. Aún así, los supuestos benefactores que protestaban se felicitan a sí mismos, dice Sowell, por haber terminado con la explotación. Han acabado con ella, sí, desde luego. Y con todo.
Lo más triste es que eso pasa también en países desarrollados como España, donde las leyes de salario mínimo expulsan determinadas industrias a otros lugares con mejores perspectivas, como decía. Me viene a la memoria el caso de Nissan, sobre el que te escribí también en 2020, puedes ver el ensayo en mi web, en el que el presidente de la empresa en Europa dijo que no había solución viable al futuro de la fábrica en Barcelona. ¿Y por qué? Bueno, pues las causas del cierre evidentemente fueron diversas, pero muchas de ellas aludían de algún modo al exceso de regulación estatal. Amenaza de reforma fiscal, con subida de impuestos a las multinacionales, huelga indefinida de los empleados, promovida por los sindicatos, amenaza de reforma laboral, impulsada por Podemos, gobierno socialista en la alcaldía de Barcelona, gobierno socialista en Moncloa, con la consiguiente incertidumbre legislativa. En fin, como cualquiera puede ver, las regulaciones laborales, en oposición al libre mercado, privan a los trabajadores más necesitados de obtener un empleo, experiencia y formación. Y cuando se ejecutan sobre sectores grandes y que afectan a varias multinacionales, producen daños estructurales devastadores que pueden arruinar regiones enteras. Otra de las consecuencias indeseadas de los salarios mínimos demasiado elevados, es decir, salarios por encima de lo que los principios de la oferta y la demanda establecerían en libertad de mercado y competencia, es que permiten la discriminación sin coste. Es común que quienes defienden las leyes de salario mínimo también estén muy preocupados por la discriminación social de algún tipo, ya bien sea de sexo, de razas, edades o bueno, cualquier otro aspecto humano. Sin entrar a valorar el fondo de la cuestión, o sea, la maldad o la bondad de discriminar a unas personas en favor de otras a la hora de ser elegidas para un determinado puesto de trabajo, eso lo dejamos para otro día, que es muy interesante. El caso es que las leyes de salario mínimo, del mismo modo que no consiguen sus objetivos y perjudican a quienes más lo necesitan, no consiguen la igualdad de acceso a los empleos, sino que favorecen la discriminación. Te cuento un ejemplo, que yo creo que será suficiente para ilustrarlo. Supongamos que un empresario es racista y no quiere negros en su empresa. Podemos pensar que eso es tan mal, pero da igual lo que pensemos y lo que queramos. El caso es que es racista y tiene una empresa. En un mercado libre, el empresario podría optar por no contratar negros, pero se vería tentado a hacerlo si cobran menos que los demás. Porque claro, cuando los beneficios aumentan, los prejuicios suelen desaparecer. Bien, supongamos eso. Supongamos que cede a sus prejuicios y contrata solo negros porque cobran menos que los demás. Con ello tendrá menos costes, por tanto será más competitivo y podrá ofrecer productos más económicos con los que satisfacer las necesidades de los compradores, del conjunto de la población, beneficiando así a todo el mundo y contratando negros, nada más. Podríamos pensar que eso es una práctica detestable e inmoral, que habría que regular ese aspecto para evitar que nadie pueda discriminar de esta forma tan ignominiosa, ¿verdad que sí? Bien, supongamos entonces que se aprueba una ley que obliga a contratar por el mismo salario a todos, evitando así la discriminación racial, y se le pone ese eslogan, para que no exista la discriminación. Bueno, pues ya imaginas lo que hará el empresario racista, ¿verdad? Contratar solo blancos. La estupidez es asombrosa. En el escenario de libertad contractual, los negros consiguen empleo en la empresa de un racista. En el escenario intervenido, con leyes antidiscriminación, los negros no encuentran trabajo. Al racista le sale gratis serlo si el Estado interviene. Si no interviene, le sale caro
ser racista. Si lo fuera en un mercado libre, perderían márgenes de beneficio y con ello competitividad. Por tanto, ofrecería productos más caros que la competencia, con lo que perdería ventas y al tiempo tendría que cerrar. El mercado desplaza a quienes ofrecen peores servicios, es decir, en este caso al racista. Con leyes de salarios mínimos iguales para todos, sin discriminación posible, cualquier empresario puede ser racista gratuitamente, sin pérdida de competitividad, o misógino, o cualquier otra estupidez que se le ocurra. Ya ves qué lástima. Bueno, conviene prestar atención también a una inconsistencia de base semántica cuando se cataloga a una persona en el grupo de los empresarios o de los trabajadores. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de clases sociales. A mi juicio no existe tal cosa como las clases sociales en la actualidad, pero bueno. En fin, yo creo que los ricohombres, los fijos talgo, hace tiempo que desaparecieron. Los condados ya no rinden pleitesía al conde. No se le pagan impuestos al marqués, ni se blande la espada al servicio del duque. Eso pasó. Gracias al capitalismo de libre empresa y a lo que queda de él, que ya no es mucho, cada vez menos, las personas nacen y se desarrollan en un entorno de relativa libertad y ofrecen su esfuerzo y su ingenio a cambio de beneficios a través de diversas fórmulas contractuales que ya deciden ellos. Cada vez más reguladas, claro. En fin, según sea su ingenio, su disposición al riesgo, sus actitudes, sus preferencias, establecen las relaciones que quieran. Bueno, el uso de las palabras ha de manejarse con cautela, porque es muy atrevido meter en la clase social de los trabajadores a un asalariado de JP Morgan, por ejemplo, que cobra $600.000 al año, y en la clase de los explotadores a un electricista autónomo con un empleado que factura 2.000 euros al mes entre los dos y lo tiene que repartir entre los dos y con Hacienda también. Trabajador es el que trabaja, ambos trabajan. Empleado es el que se emplea, ambos se emplean. Empresario es el que emprende y ambos lo son, pues acometen un empeño que entraña dificultad, que es lo que significa emprender. Dejarse confundir por los demagogos que manipulan el lenguaje y pronuncian eso de clase trabajadora, o vituperan a los empresarios sin saber lo que su nombre significa, es un capricho que nadie debe permitirse, aunque solo sea por salud intelectual. Alguien que trabaja 35 o 40 horas semanales en una fábrica o oficina es llamado trabajador, mientras que alguien que trabaja 50 o 60 horas a la semana administrando una empresa no lo es. A este último se le llama empresario. Hay que exprimirlo con impuestos y atarlo con regulaciones para que no explote a nadie. El camarero, que trabaja 40 horas semanales, que a veces no acude al trabajo, que tiene sus vacaciones pagadas, que tiene una indemnización por despidos si el negocio no funciona, que tiene cubiertas las bajas y pagadas. Ese es un trabajador explotado. El dueño del bar, que trabaja 70 horas semanales, que igual pela patatas, que atiende mesas, que despacha proveedores, paga facturas y lleva la contabilidad, que arregla el aire acondicionado, la nevera y la cafetera, que se ha estropeado cuando no está cocinando, que se pelea con los clientes insatisfechos, con los borrachos, que le recauda el 10% de toda la caja al Estado, en concepto de IVA, y de lo que le sobra le da a Hacienda el 25%, que le da el empleo al camarero, ese, que le paga el sueldo, las retenciones del IRPF, las vacaciones, las bajas, que recibe en las inspecciones de Hacienda, claro, como no, para que todo esté en orden, las de trabajo, las de sanidad, las de la ley de protección de datos, las de acoso laboral, las de violencia de género, ese, que no se puede poner malo nunca, porque se arruina, que no tiene días libres porque los pasa entre los papeles y las llamadas con el gestor, que se hipotecó para transferir el negocio y
paga el alquiler del propietario, que pone en riesgo su casa como aval y todo su dinero, y vive en vilo mirando al cielo para que no llueva el sábado por la mañana, porque es que si no, no se llena la terraza y no hace la caja. Ese es un empresario explotador. Uno bueno y otro es malo. En fin, perdóname la mala leche, que Showell no decía todo eso en el libro, aunque seguramente lo pensará. Pero es que no llevo bien que se haga mal uso del lenguaje, sobre todo con fines políticos, ideológicos. Pero bueno, también me molesta que se haga por estupidez. Te dejo con una reflexión de Showell acerca del valor de las cosas, que a menudo se malentiende, pensando que el trabajo de las personas debe tener un valor mínimo. No son los costes los que crean el valor. Es el valor lo que hace que los compradores estén dispuestos a pagar los costes incurridos en la producción de lo que quieren. Por eso, no podemos cobrar lo que queremos ni consideramos justo y digno, sino lo que el conjunto de la sociedad está dispuesta a pagar por nuestro esfuerzo. Eso es lo justo. Este ensayo, por ejemplo, lleva muchísimas horas de estudio, reflexión, síntesis, redacción, limpieza del texto, pulido y repaso antes de publicarse. Y sin embargo, el beneficio que me reporta es menor que, digamos, el coste de la electricidad que consumo en escribirlo. No puedo culpar a nadie por eso, ni puedo exigir un salario mínimo por algo que valoran tan pocas personas. Y no lo digo por ti.